Bueno, digamos que creo que es una reiteración, una actitud de violentar el tema constitucional, porque ya sea por el lado de la declaración del presidente de la emergencia, que claramente la ley está diseñada no exactamente para el caso de una pandemia, sino para casos como terremotos, inundaciones, cosas que pueden suceder inesperadamente, y en ese sentido es que se le da la facultad al presidente para que pueda declarar una emergencia, porque en esos casos no siempre es posible reunir a la asamblea o simplemente ocurren en la madrugada y no hay manera de reunir a la asamblea. Entonces, bajo esos supuestos es que se le da la autorización al presidente para decretar por vía de un decreto ejecutivo esa emergencia. Eso no ha sucedido. Aquí lo que tenemos es una situación que es permanente, es continuada. Ya venimos 2 meses con esto y no es simplemente algo que haya sucedido de la noche para la mañana y en consecuencia el presidente tiene facultades extraordinarias. Eso no sucede. Entonces eso es nuevamente un decreto por el lado de la presidencia inconstitucional. Creo que vamos a volver a tener el mismo problema. Y en cuanto al decreto 26 del ministerio, simplemente el 18 que habían dado, que después creo que fue 22 y después ahora 24, todas son réplicas de un decreto que lo habían dado a partir de una autorización que le había dado la Asamblea Legislativa en el decreto de manejo de la cuarentena. El problema es que independientemente que lo hagan por una derivación de un decreto legislativo o lo hagan autónomamente por el Ejecutivo, el problema es que el manejo de los conceptos es totalmente violatorio de la Constitución. Es decir, aquí lo que tenemos es el manejo de los derechos del ciudadano en cuanto a su libertad de circular, la capacidad de poder decidir. Yo me muevo en cualquier parte del país y se entiende, por supuesto, que si hay zonas de brote epidémico, pues obviamente el Ministerio de Salud puede decir en esta zona no se entra. Pero venir y decir que el país es una zona epidémica es un abuso. Es decir, eso es lo mismo como que yo les dijera que porque hay pandillas en todos los municipios, el país es un territorio de pandillas. Eso es simplemente algo que no tiene mayor sentido. A ver, entonces, vamos a detenernos ahí. Diana Verónica tenía una sí, consulta. Lo que pasa es que el secretario jurídico se le preguntó precisamente en esta conferencia que a dónde quedaba entonces la ley que fue aprobada anoche por la Asamblea Legislativa, que precisamente contempla el tema de la emergencia por la pandemia, aunque no lleve necesariamente el nombre de emergencia. Y decía él que esta ley también viola la Constitución de la República porque manda a crear un comité para el manejo de la pandemia, que es una potestad del órgano ejecutivo. Entonces también ahí hay interferencia entre órganos de Estado. Ahora bien, hay que decir que ya el presidente, sin siquiera haber leído algo que estaba en proceso de construcción anoche en la Asamblea Legislativa, ya había anticipado que la iba a vetar. Que la iba a vetar, y surgen estos 2 decretos. Es decir, esto es simplemente una lucha de capricho. Es decir, esa que se le ha dicho tanto al presidente, esas actitudes dictatoriales, casi de hígado, en el sentido que aquí se hace lo que yo digo o no se hace. Entonces yo creo que ese tipo de actitudes, para la magnitud del problema que estamos teniendo, no es lo que necesitamos. Esa ley puede ser que tenga algún defecto, yo no sé, yo no trabajé dentro de la gente que formuló la ley, pero solo quiero decirle algo. Todas las leyes de las autónomas, todas, la CEL, la CEPA, la ANDA, todas esas tienen una característica, y es que desde el legislativo se crean los comités, se crean juntas directivas, se crean las asambleas de gobernadores, y están basadas en un principio constitucional que la asamblea puede autorizar la separación de patrimonio de la hacienda pública. Y entonces la costumbre ha sido que la personería jurídica se la da esa ley, que es la Asamblea Legislativa. Entonces venir con un argumento de ese nivel a esta altura es realmente ofensivo para lo que conocemos de ley. Ahora, doctor, creo que son leguleyadas a mi gusto. Doctor, por el tiempo, vaya, la población necesita certeza, y decía
el secretario privado de la presidencia que la curva ascendente de casos no se aplana. Es decir, el virus está ahí. Y se ha hablado de 15 días más en cuarentena, reactivar la economía a partir del 6 de junio. Hoy a las 12 vence el 21 y se activaría el decreto 26, que básicamente contiene lo mismo que el anterior. ¿Qué le decimos a la población? Porque hay una colisión de leyes, no sé si hoy a las 12 de la del noche decreto 19 va a ser el mismo de inconstitucionalidad. Yo le puedo hablar jurídicamente. Jurídicamente lo que pasa es que el decreto vence hoy a las 12 y no hay un nuevo decreto vigente. O sea, porque ese decreto que se está dando ahora para que entre en vigencia a la medianoche, ese decreto no tiene base legal, porque la ley en la que se sustentaba el anterior desaparece hoy este día. Entonces no tiene base legal. Le están buscando un argumento, un artículo del Código de Salud, pero ese código no les da la atribución que la gente no pueda salir de un municipio para otro, no les permite que tengan que salir por un DUI, simplemente porque son las formas de ellos para manejar el tránsito. Eso requiere ley y no hay. Entonces, como la ley que dio la Asamblea tampoco todo indica que la van a vetar, jurídicamente lo que está pasando es que en la madrugada no va a haber régimen de cuarentena legal. Lo que va a haber es una disposición administrativa impuesta a los ciudadanos. Ahora, eso es ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la práctica? Que quien hace valer las decisiones del presidente es la policía y es el ejército. Entonces hemos vuelto a las épocas de los gobiernos militares. Entonces lo que resulta acá es que por decisión del presidente el ejército captura y la policía captura, pero no tienen base legal. Entonces, eso no quiere decir que es un incentivo a que la persona salga de su casa. Yo creo que hay que entender, y es responsabilidad de cada familia, cuidarse, quedarse en su casa y solo que salga por una emergencia que tengan que hacer. Pero eso es diferente a decir que yo los dejo prisioneros en sus casas y no pueden salir si yo no les doy permiso. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, para mí, jurídicamente lo que vamos es a meternos en un pasillo legal. Los ciudadanos legítimamente pueden decir yo no le hago caso a ese decreto. Obviamente se exponen a una captura arbitraria del ejército y la policía, pero es arbitraria. Es decir, este es un tema de llevar la institucionalidad al límite, ¿verdad? Este tipo de cosas empiezan, pero no sabe uno cómo terminan. Entonces yo digo que lo que hay que hacer a nivel del ciudadano es manténgase en su casa si puede, ¿verdad? Si esa es su posibilidad, hágalo. Ahora, si necesita salir, siéntase protegido porque la ley que le están dando no es una ley. Obviamente le va a tocar ir a pelear a los tribunales, el habeas corpus, lo que sea, y es un poco riesgoso para la familia que le capture abusivamente a su gente. Ahora, esto le hace un daño al país inmenso, que lo ha convertido de ser uno de los países que mejor respetaba los derechos humanos. En cuestión de 2 meses nos hemos vuelto un país violador de los derechos humanos. Realmente es lamentable lo que está pasando. Y de la institucionalidad, ¿no? De acuerdo a lo que usted nos está expresando. El tema de la institucionalidad está muy en peligro con esto que está pasando. Ok. Gracias, doctor Beltrán Galindo. Gracias por su consejo. Buenas noches, Tony, Diana. Es un gran gusto verlos.